hemos invitado para hablar de salud al doctor Gustavo Rivara, neonatólogo de la Clínica Delgado. Bueno, número uno, disculpe por cambiarle el nombre, a mí me lo cambia todo el mundo, pues es Rivara, no Rivera. Rivara. Cuénteme, doctor, ¿qué cosa es la neonatología? ¿Cuál es la diferencia entre eso y la pediatría? Es una subespecialidad de la pediatría que se centra fundamentalmente en el recién nacido, cuya definición es aquel niño que nace en los primeros 28 días de vida. Uno de los mejores libros que he leído en mi vida es un libro americano que es ¿qué esperar cuando uno esté esperando, ¿no? What to expect when you're expecting, creo que se llama el libro. Entonces, todas las que van a ser mamás tienen una serie de cuestiones en la cabeza que son llamados paradigmas o que son llamadas supercherías, pero que una vez que nace el bebé comienzan a caerse. Comencemos por lo más básico. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá cuando recién nace un bebé y qué es lo que no tiene que hacer cuando nace un bebé, teniendo en cuenta que hay todas estas expectativas? Claro, primero que existen, como bien dices, cientos de mitos que van a generar que la mamá esté esperando cosas que no necesariamente van a suceder. Si tenemos que poner sobre la mesa todo lo que debe hacer una madre, primero es tener muy claro que una mujer que tiene un bebé no es una paciente. No está enferma. No está enferma. Y un recién nacido tampoco es un paciente. Son dos seres humanos que están pasando o viviendo el mejor momento de su vida. Entonces lo primero es disfrutar ese momento, porque no se va a repetir de esa forma. En segundo lugar es llevar una vida sana. Y como primer consejo sería la lactancia materna exclusiva, ¿no? Ya. Lo otro es que mucha gente cree que el chiquito se va a enfermar, que el chiquito se va a morir, que va a regurgitar, que se va a morir en sueños, que algo le duele o que esté enfermo. Es decir, si la mamá entiende que ella no está enferma, sino está pasando por un estado puerperal, acaba de dar a luz hace horas, ya comienzan a pensar que al chiquito le puede pasar un montón de cosas. En este ranking de montón de cosas, perdónenme por la vulgaridad, doctor Rivara, ¿qué es lo que creen las mamás que le va a pasar a sus hijos y que la verdad es que no pasa, pero lo tienen muy metidos en la cabeza? Primero creen que va a tener la muerte súbita, que es un síndrome que existe, de muerte súbita lactante, y eso genera bastante temor, sobre todo cuando la mamá está durmiendo. Y otro de los grandes temores es el fracaso a la lactancia materna. Siempre hay ese temor de que no van a poder dar de lactar porque los primeros días son difíciles, sobre todo en aquellas mamás primerizas. No es fácil, pero todo este contexto de dificultad para dar de lactar está ya contemplado por la naturaleza y son situaciones que se resuelven en la mayoría de los casos fácilmente. ¿Cuál es el momento crítico del nacimiento de un bebé? Sí, acá habría que dejar muy en claro que generalmente en los últimos años o décadas el proceso normal del nacimiento se vio alterado de la medicina y la tecnología. Porque si retrocedemos en siglos o observamos a los animales, vemos que el parto se da y el bebé o el cachorro jamás se separa de su madre. Pero el hecho de que un niño nazca en un hospital, en una clínica, lo que se llama el parto institucionalizado, ha generado en los últimos años que al niño se lo lleven apenas nace. Sin embargo, las conductas deberían ser que cuando el niño nace, debe ser puesto sobre el pecho de la madre, por lo menos 1 hora o más, para fomentar diferentes beneficios en el niño y en la madre, para evitar todos estos temores de lo que estábamos hablando, porque el niño va a lactar inmediatamente y la madre va a darse cuenta que funciona, que es exitosa dándolo. El niño se va a beneficiar no solamente de la lactancia materna exclusiva inmediata, sino de una mejor regulación térmica, se va a generar un mejor vínculo afectivo entre ambos, etcétera. ¿Cuándo el recién nacido deja de ser recién nacido para ser un bebé? ¿Al mes? ¿A la semana? ¿Hay diferencia? La verdad es que es un concepto que no importa. Primero, no hay que extremar cuidados. Habría que hacer como una línea de tiempo. Una gestación, en términos simples, decimos que son 9 meses, que tiene 3 trimestres, 3, 3, 3. Los niños sobreviven si tienen 23 semanas o más, quiere decir último trimestre. Los prematuros de menos de 23 semanas prácticamente no tienen sobrevida. Quiere decir que a los recién nacidos los podemos clasificar en niños prematuros y no prematuros. Y los prematuros son los que tienen menos de 37 semanas y los que son a término o maduros tienen más de 37 semanas. Los niños prematuros obviamente tienen grandes riesgos y estos niños no solamente se quedan con el neonatólogo 4 semanas, sino el tiempo necesario hasta que consigan su recuperación, y a veces son años. Los niños a término, podríamos decir que el periodo neonatal son 4 semanas, o sea 28 días, luego del cual ya se convierte en un lactante. Entonces, neonato es aquel niño que está en los primeros 28 días de vida.
Y 28 días. 28. O sea, sí vale la pena la aclaración. Sí. Ahora bien, son 9 y 11, no sé si lo complico si le pregunto en estadísticas, pero yo veo mamás con panza y coches por todos lados. ¿Qué tantos niños nacen en el Perú? ¿Es un país que tiene una alta tasa de reproducción? La tasa de natalidad es bastante alta en nuestro país, si comparamos con las tasas de natalidad en otros países, por ejemplo en Europa, donde las pirámides poblacionales son de base bastante angosta. En el niño todavía tenemos gran cantidad de nacimientos. En Francia nace muy poca gente, sí, en Canadá nace Alemania. muy poca gente. En China recién están permitiendo el segundo hijo. Sí, en China el año pasado tuve la oportunidad de tener un entrenamiento algunos meses por allá, y el problema que se generó en las últimas décadas con la política del hijo único es que ahora la nueva generación está pobre en cantidad de niños, y la población de la tercera edad es muy grande, y no existe masa que produzca para mantener a las Y además personas es todo un mayores. tema social, que usted agarra y le dice algo que a priori parece elemental, ¿no? La lactancia materna, y la mamá que no tiene leche, que se le corta, que no sale, que se pone nerviosa, que viene la amiga y le dice tienes que comer cuáquer con miel de abeja, tienes que tomar agua, tú tienes que tomar leche para dar leche. ¿Qué hace la mamá que no tiene leche? Sí, siempre le digo a las mamás en la consulta que en los años que tengo atendiendo bebés, que son casi 20 años, nunca encontré un libro que diga que ser mamá es fácil. Los hombres nos llevamos bastante fácil en comparación con el trabajo que tiene una madre. No es fácil, y los primeros días son difíciles, sobre todo si es primeriza, pero no es imposible, y más del 90% de las mujeres no tienen ninguna condición clínica que genere que no pueda dar de lactar. Muchas veces todos estos problemas son psicológicos. Es un entorno sensorial, un entorno emocional que van a generar que la mamá tenga o no tenga una adecuada producción de leche. Son varios los factores que generan la producción láctea en las mamás, y uno de los más poderosos es el entorno sensorial. Quiere decir que si todo lo que envuelve a la madre es positivo, si lo que ve, lo que escucha, lo que siente es bueno, o en su defecto es negativo, si se pelea con el papá, si lo que ve por televisión no le gusta, si lo que escucha, la comida es negativo, va a repercutir. Hay mucha psicología entonces. Sí, negativamente. No tiene nada que ver que la mamá te da 34 días, es decir, mamá pechugona, mamá tetona, un montón de leche, mamá con poco gusto no tiene leche. Tiene nada que ver. No necesariamente, no. La alimentación, la quinoa, el cuáquer, la kiwiche, el amaranto. Existen ciertamente algunos fármacos y algunos alimentos que se les llama galactogogos, quiere decir que aumentan la producción láctea. Eso sí es cierto. Pero en términos generales, una mujer sana y con una nutrición adecuada y con una hidratación adecuada tendría una buena producción de leche sin necesitar ningún tipo de ayuda. Hay casos especiales que se deben manejar, pero generalmente no es necesario. ¿Qué cosa es el contacto precoz? Es que el niño nace e inmediatamente es puesto sobre el pecho de la madre sin siquiera haber cortado el cordón umbilical. Ajá. Entonces se pone sobre el pecho de la madre, ya sea en un parto natural o en una cesárea, y va a permanecer ahí, y el niño en pocos minutos, por instintos naturales y por reflejos primitivos, repta hacia la mama y comienza, utilizando su reflejo de succión, a alimentarse. Y esto va a generar grandes beneficios en el bebé, como decía al inicio. Tiene una mejor regulación térmica, tiene unos mejores lazos afectivos con su madre, pero sobre todo la madre, al ver que su hijo comienza a lactar, sabe que no es tan difícil, que va a ser exitosa. Y si llevamos esto a lugares donde hay partos en grandes cantidades, como la maternidad o los hospitales nacionales, donde nacen muchos niños, uno de los grandes temores que genera ansiedad en la mamá es si es su bebé realmente. Porque lo cambiaron. Si se lo llevan y en esa hora nacieron 5 o 6 bebés, ¿cómo saber yo? Obviamente no va a suceder, pero genera ansiedad, ¿no? Entonces, con un grupo de investigadores que tenemos más de 10 años investigando el contacto precoz, hemos demostrado no solamente que la ansiedad postparto inmediata es mucho menor en las madres que tuvieron al niño en contacto precoz, sino que al niño, si en ese momento se le toma alguna muestra sanguínea, parte de su manejo protocolar, no sienten dolor, hay mucha menos intensidad de dolor, mejor regulación de la temperatura. O sea, esa magia de cuando el chiquito o la chiquita se acercan al pecho de la mamá y se quedan quietos, es porque han estado viviendo adentro pues los últimos 9 meses. Claro, o sea, un bebé nace en un paraíso de 37 grados, donde no hay gravedad, donde no hay dolor, donde no hay intensidad de luz, donde no hay ruido, y de pronto nace y le damos luz, le damos tacto, lo tocan, siente la gravedad, lo pinchan por aquí, le ponen una sonda por allá, y el niño entra en un montón de estrés voces, total, de gente. y voces. Es un estrés el hecho de nacer. Pero si al niño rápidamente lo ponen al pecho y vuelve a sentir los latidos cardíacos que los he escuchado toda la gestación,
y siente el calor del pecho de la madre y va a reconocer también de alguna forma la voz de la madre que le habla en ese momento, los niños maravillosamente se ponen muy calmados y comienzan a lactar y entra en una paz que genera una mejor adaptación inmediata en el posparto. Ayer en la web veía una mamá que mostraba sus habilidades cambiando a 4 chiquitos a la vez. De tal manera que, le pregunto, lo más complicado es la primeriza, la mamá que por primera vez tiene un hijo, ¿en qué cosa especialmente tiene que cuidarse la mamá primeriza? Primero, sobre la lactancia materna, como decíamos, ¿no? Tener muy claro que va a tener éxito, que no se frustre los primeros días. Los primeros días la leche materna que sale se llama calostro y es una leche altamente nutritiva y que tiene muchos beneficios. Quiere decir que a pesar de que tome poco volumen, la madre va a estar alimentando bien a su bebé. Y eso a veces genera mucho temor porque la madre cree que su bebé está tomando poco, siente que está fracasando, entra en una espiral de ansiedad que le genera menor producción de leche y depresión postparto inmediata. Entonces eso es un círculo negativo. Mamá de mellizos o de trillizos debe ser una locura. O sea, ya, claro, si uno te estresa, 2... Si uno es difícil, 2 obviamente es un poco más difícil, ya, pero no imposible. Ya cuando hablamos de trillizos o cuatrillizos o 5, estos niños van a ser además prematuros, porque es muy difícil que 3 niños o 4 niños lleguen a término. Quiere decir, van a tener bajo peso, menor madurez, etcétera, entonces ya van a necesitar algún tipo de asistencia. Y la mamá que tiene hijos seguidos, como esta señora que sale ahorita en todo, se está haciendo viral, la habilidad de la mamá que cambia 4 a la vez. Tienes un hijo de 2 años, uno de 1 año y acaba de nacer uno. Claro, Debe obviamente ser complicadísimo atender a 3 niños. Definitivamente. ¿Qué pasa con la mamá? ¿Tiene que pedir ayuda a un neonatólogo? ¿Tiene que ir primero el papá siempre con los 3 veces juntos, los bebés juntos o qué? Sí, bueno, las mamás que van a la consulta con el bebé que recién nació a veces llevan al otro niño que tiene 1 año, a veces un poquitito menos, y van con los 2. Si hay condiciones, a veces tienen ayuda, pero en los hospitales públicos van solas. La leche materna, la fórmula y el antojo de la mamá previo al parto condiciona el gusto. Si come chocolate, el chiquito va a querer chocolate. Si la señora comía mucho limón, la chiquita va a pasar la limonada. No necesariamente es porque la mamá lo consumía durante la gestación, más podría ir por el lado de las conductas de imitación de los hijos a sus madres, o los gustos que tiene una madre y los pone en casa hace que los niños también tengan las mismas costumbres. Y en lo que se refiere en la comparación, en paralelo, entre leche materna y fórmula, entendiendo que toda fórmula en el mercado es leche de vaca, que de alguna manera ha sido cambiada para asimilarse a la leche materna, y lo comparamos en diferentes parámetros, será más inteligente mi hijo, será emocionalmente mejor, neurocognitivamente mejor. Todas estas habilidades de los bebés no solamente obedecen a la nutrición, sino a múltiples factores. La leche materna obviamente es un factor a considerar y por eso que hay mamás que dicen, mi hijo tomó leche en polvo y es completamente normal. Y por supuesto que es normal y es inteligente, porque la leche materna es un elemento más a considerar. Pero las ventajas de la leche materna no se comparan en lo absoluto a ninguna fórmula del mercado. 9:27 a.m. Hay un montón de cosas que las mamás hacen que parecen absurdas para el común de nosotros, pero las hacen. Dicen que yo quiero que mi chiquito sea más inteligente, entonces le ponen música clásica en la panza a la mamá para que el chiquito desarrolle determinadas habilidades. Cuando nace le ponen los cassettes de Baby Einstein, o hay papás que le dicen 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, le dictan, o sea, hay un montón, le leen un libro al chiquito. ¿Eso genera inteligencia? O sea, la música es fabulosa. Hay diversos estudios que demuestran los beneficios de la música. No cualquier tipo de música, intraútero y desde el útero también. Bien. Recordemos que cuando nace un niño casi no ve. Si la agudeza visual es 20/20, el neonato ve 20/800. No ve colores y su campo visual es muy reducido. ¿En qué momento comienza a ver colores el neonato? A partir de los 3 meses más o menos. ¿En qué momento reconoce a la mamá visualmente? A los 2 meses el niño ve a la cara de su madre o el rostro de alguna persona y corresponde la sonrisa. Por el bebé cuando nace reconoce notablemente a sus padres por el olor, por el tacto y por el oído. Sabe quién lo está tocando. ¿Reconoce a la mamá? ¿Al papá lo reconoce? Ese papá que está en contacto con su hijo desde que nació, sí lo va a reconocer. 9:28 a.m. Habló hace unos minutos una señora de la desgracia que es que la madre muera en el parto o muy cerca al posparto. ¿Qué pasa cuando el niñito va a nacer enfermo o nace enfermo? Le pregunto por una aparición. Previo al alumbramiento, o sea, ¿es posible operar al niño del corazón, de la espalda, de la mano, de los ojos, cuando está dentro de la
Claro. ¿O es posible que el chiquito ni bien sale a la panza, lo metan en una sala de operación? Así es. Se hace en países desarrollados la cirugía fetal de diferentes patologías y eso obviamente beneficia y mejora notablemente la evolución de dicha patología cuando el niño nace al final de la gestación. Y también hay diferentes patologías quirúrgicas que son intervenidas tan pronto nace. El niño nace y rápidamente pasa a sala de operaciones para corregir aquel defecto. ¿Acá se ha hecho eso? Sí. Hay algún caso aislado, sí, no de manera rutinaria, esperemos que en el futuro se haga más cirugía fetal. Los bebés deben de recibir leche materna de manera exclusiva los primeros 6 meses. Después, a partir del 6º mes, recibir alimentación complementaria, que son sólidos, semisólidos. Y la leche sigue siendo el alimento principal, la leche materna. Pues si la mamá no da leche. Si la mamá no tuviese leche materna, Fórmula. Utilizar algún tipo de fórmula especial. O sea, No Gloria. No, la leche evaporada no se Ni puede de utilizar. Aldi. No, va a generar diferentes problemas en el bebé. 9:30 de la mañana, ¿a partir de qué momento el bebé ya comienza a comer su quinoa, su arrocito chancado, su papilla? ¿Es verdad, doctor, lo que me contaron a mí, que yo tengo ojos verdes por mi jugo de granadilla? No. Vámonos, no me rompe el corazón, doctor. La jugo de granadilla es el jugo de los niños. O en Arequipa, como Jimmy Rocaya, es el jugo de papaya arequipeña. ¿Pero el jugo de granadilla es bueno para el sistema digestivo? Sí, es una fruta bastante buena para los bebés. ¿El agua de manzanilla? Sí se puede tomar. No hay ningún problema. Tiene diferentes beneficios, hasta tópicos. Del ginecólogo, ¿cómo se pasa al neonatólogo, al pediatra? ¿Cómo es el contacto para que este ABC fluya en la mamá de manera tranquila y normal? Claro, el ginecobstetra conoce a la mujer durante toda la gestación, hace el control prenatal. Idealmente hay muchas mamás que conocen al neonatólogo antes, hacen una cita y conocen, escogen a su pediatra, a su neonatólogo. Apenas nace el niño, el ginecobstetra le entrega al neonatólogo en las manos el bebé o lo pone al pecho de la madre. Ah, usted está presente. Sí, siempre. Lo pone al pecho y el neonatólogo está al lado de la mamá, asistiendo, viendo en qué se podría ayudar. ¿Quién es el que, cuando nace el bebé, la mamá no tiene contacto visual, nace el bebé, carga el ginecobstetra, se lo da a usted y usted se lo pone en el pecho a la mamá, digo, lo del contacto precoz? El ginecobstetra lo pone en el pecho de la madre, porque ni siquiera cortó el cordón umbilical aún. No debe cortarse. ¿En tan qué momento le rápidamente. cuentan los deditos? ¿Ven si está con los ojos? Cuando La está en típica, el- ¿no? Es contar. Claro, cuando está en el pecho de la mamá, inmediatamente el neonatólogo se acerca, ve que todo esté bien, que todas las funciones vitales estén estables, los latidos cardíacos. Ahí entra respiración. taller usted. Ahí estamos. Viendo la temperatura, hay que secar al bebé, porque si no la evaporación del líquido amniótico hace que se enfríe el niño. Y una vez que está todo estable, mientras que la mamá está tratando de dar de lactar o disfrutando ese momento, el neonatólogo con mucho disimulo va ¿Cuánto tiempo haciendo... pasa a que el bebé pida pecho o que la mamá le quiera dar pecho? Es relativo. ¿Instantes? Hay niños que salen y a los 60 segundos comienzan a lactar. ¿El que el bebé sea tragón es una buena noticia? Depende. A ver. ¿Tragón de qué? Leche. De leche. Esos niños que le llaman el niño mamón, el niño mamoncito, que comen un montón. Si es leche materna, todo bien, no hay ningún problema. El problema es cuando son muy comelones y están con fórmula. Porque la fórmula tiene unos nutrientes distintos a la leche materna y un niño que lacta fórmula de manera exagerada va a llegar a la obesidad precozmente. Y va a tener El problemas. bebé llorón. Llora porque le pica Llora el por- polito, por llora por muchas la luz, cosas. por el agua, por el frío, llora porque le Primero- están bañando con agua muy fría o por muy caliente, llora por todo. Llora por todo. Primero No que sabe hablar, pues. la mamá rápidamente, y eso hasta está escrito, va a poder diferenciar el tipo de llanto que tiene su bebé. Si es llanto de hambre, si está llorando porque tiene frío, porque ensució el pañal, porque necesita los brazos de la madre, etcétera. El llanto traduce algo y hay que saber qué está pasando. Tiene fiebre, le duele algo y hay que tratar de corregir la causa que está generando el llanto y en la mayoría de casos el llanto va a cesar. Son 9:38. El común de las mamás tiene un pavor por lo de la muerte súbita o que el chiquito se muera ahogado en su propio vómito. Así es. Hábleme de las dos cosas. A lo largo de las décadas se observó que más o menos de cada 1000 niños, 1.6 morían de manera súbita. Y no se sabía por qué. Así que hace más de 20 años, allá por el año 92, se juntaron los diferentes expertos del mundo para discutir esta síndrome de muerte súbita. Y todos llevaron sus casos y llegaron a una conclusión, que la gran mayoría de niños que fallecían habían sido puestos boca abajo al dormir. Entonces se generó una campaña que se llamó Back to Sleep. O sea, que vuelvan, que duerman sobre la espalda, boca arriba.
y 2 años después hicieron el conteo estadístico y se había reducido a 0.5. Quiere decir que simplemente con cambiar la postura al dormir se redujo la muerte notablemente. ¿Cuál es la explicación? Hasta ahora no se tiene muy clara la fisiopatología o la explicación de esto, pero se recomienda que los niños duerman boca arriba, nunca boca abajo, ni siquiera de lado. Y se encontraron muchas otras variables de riesgo asociadas a la muerte súbita. Por ejemplo, boca arriba, nunca boca abajo, nunca, tampoco de lado. Y esa como cuña que se le pone para que el chiquito duerme de costado y no se vaya. En realidad, dormir de lado tampoco es beneficioso. Se demostró que tiene menos riesgo que por dormir boca abajo, pero tiene más riesgo que dormir boca arriba. ¿Hasta qué edad? El riesgo de muerte súbita se presenta a partir del mes hasta más o menos los 11 meses. Y el riesgo más alto se da entre el 2, 3 y 4 meses. Lo de la cuñita, le digo, cuando el chiquito, ¿de qué tal? O sea, llega un momento que ya va a querer dormir de costado. Claro, cuando ya el niño comienza a tener control y puede girar, etcétera, ya ni siquiera son necesarias estas cuñitas. Nosotros decimos que el niño debe dormir boca arriba, no necesariamente con una cuña, a veces se hace como una especie de pionono, con una sábana delgada, y se pone como una U, poniendo la base de la U hacia los pies, y el niño vuelve a sentir nuevamente como si fuera el útero, el fondo del útero. Hay una cosa que es súper importante, el tema de los bebés no es solamente un tema de mamás y de abuelas, tiene que ser un tema de hombres también. Por supuesto. Y cada vez más, con mucho gusto, vemos que los papás tienen un rol importantísimo en el cuidado del bebé. Y no solamente en la parte privada, donde vemos que cada vez más van los papás a la consulta. Claro. Y toman un rol importante y están al cuidado y cambian pañales y aprenden rápidamente. El tema del susto, del mal de ojo, o de se enfrió, porque hay mamás que agarran al bebé y lo ponen pues como si fuera un ranger y lo envuelven al chiquito y el chiquito no se puede ni mover y está recontra abrigado y creen que ahí ya está bien. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Susto, mal de ojo y la brigada. El susto, y lo asociamos al mal de ojo, aunque no está escrito, no hay evidencia, vemos que sucede. Sí existe. Hay personas que tienen una mirada bastante intensa y el niño a veces se asusta. Y por el contrario, hay gente que tiene una mirada muy agradable, muy dulce para ese bebé, de repente no para otro, y los niños responden con gran alegría cuando ven a esta persona o sienten a esta persona. No sé si lo voy a definir como susto, pero sí hay unas presencias más fuertes que otras. Y las mamás les ponen estos guairuros y estas cositas. La cintita roja. Y si ella cree en eso le da a la mamá mucha tranquilidad, porque cree que su hijo está protegido. Y si la mamá está serena, sin ansiedad y sin temor, el niño percibe eso y se siente mejor. Así que todas las estrategias populares jamás deben ser negadas porque generan gran tranquilidad en la madre y el niño percibe la tranquilidad de su madre. Siempre digo, es como si yo tuviese un guardaespaldas y el guardaespaldas está muerto de miedo, yo tengo miedo. Para el niño la madre es el pilar más sólido. Se percibe, el niño tiene percepción. Así es, percibe el temor. Cuando la mamá está de mal humor, se le corta la leche. Como dije al inicio, todos los elementos emocionales negativos pueden influir en la producción de leche. El aire, el viento, hay que abrigar al niño. No. Ya hay chicos que parecen equecos. No, sobreabrigamos a los bebés en nuestro país. En países fríos, realmente fríos, si van a salir a la calle se les pone gorro, guantes y todo. Pero un bebé en el Perú, incluso en invierno, no necesita gorro, no necesita guantes ni exceso de ropa. Recordemos que un niño con guantes o con mitones genera entorpecimiento del desarrollo motor fino. El niño tiene que usar las manos, tiene que tocar desde temprana edad. Tampoco envolverlos como un tamal. Dicen, no, pero en el útero estaba así. Sí, pero ya no está en el útero. Y ahora el niño tiene que tener movimiento. Es cierto que en los primeros días, si los envuelves así, se tranquiliza porque vuelve a estar en un útero. Pero ya no es necesario en los siguientes días porque el niño ya nació, ya cambió, ya no está dentro. 9 de la mañana con 45, el niño que se mueve mucho en la panza de la mamá, ¿va a ser un niño hiperactivo y movedizo cuando nazca? No necesariamente, pero podría ser que sí. Hay mamás que simplemente se enteran que están embarazadas y no van al ginecobstetra ni se hacen ecografía. ¿Cómo informarse? Usted me dice que va a dar unas charlas. ¿Cómo informarse para la persona que no tiene recursos, que no puede pagar una consulta? Bueno, en realidad los medios es una gran herramienta para difundir el conocimiento de una mujer que está gestando, porque necesita muchos cuidados desde lo nutricional. Y sí es cierto, en el hospital donde trabajo vemos que llegan muchas mujeres a atender al bebé y no tuvieron ni siquiera un solo control. No sabemos si tienen estudios serológicos, nacen prematuros o con grandes complicaciones y hay que asistir al bebé sin saber lo que está pasando, porque la mujer ni siquiera nos da mucha información al respecto. ¿Cuántas mujeres en el Perú dan a luz en su casa con parteras sin asistencia de los años médica? 30. Ok, pero estamos hablando, ya estamos en 2015. Todavía hay mucho.
No tengo una cifra exacta, pero siguen naciendo niños en casa, lo cual no está del todo mal. Ya. El problema es que un 90% van bien, no se complican. En realidad el neonatólogo, el 90% de los partos no tendríamos mucho trabajo que hacer. Pero para ese 10% que se complican, porque son prematuros, porque tienen circular de cordón, porque tienen algún tipo de sangrado, infecciones, ahí tenemos que estar presentes. La limpieza de los niños y la limpieza de la mamá ni bien nace es vital. Es importante. Todo es micro. El momento de cómo cortas el cordón, con qué lo vas a cortar, todas las medidas de higiene, o decimos de asepsia o antisepsia en el parto, van a disminuir la mortalidad neonatal en el mundo, notablemente. Para esterilizar las cosas tú tienes que hervir todas las cosas del chiquito, la cucharita, ¿cómo haces si no tienes agua? Que no necesariamente se tiene que esterilizar todo con los bebés, eso también es una exageración. ¿Así? Así es. El ser humano tiene que experimentar, tener experiencia inmune para generar grandes respuestas de anticuerpos para la vida. Esos niños burbuja que los tratamos con esterilización de todos los instrumentos a su alrededor, no es una conducta saludable. ¿Autismo y ingesta de plomo o de algún tipo de vacuna? Más que todo se ha hablado del autismo y el mercurio, por eso se le trató de asociar con las vacunas, porque las vacunas antiguamente tenían un preservante, que es el timerosal, que contiene mercurio, y se ha tratado de hacer una asociación entre ellas. Las vacunas actualmente no deberían tener este compuesto, este preservante. No se sabe la causa del autismo. Así es multifactorial. Son muchos factores que se asocian con el desarrollo, no necesariamente las vacunas. El tema del síndrome de Down. Una mujer que tiene más de 40 años tiene más propensión a tener un niño. El riesgo es mayor cuanto mayor es la edad, obviamente. No estoy diciendo que sea la causa única, pero a mayor edad hay mayor riesgo de tener alguna alteración cromosómica, entre ellas la trisomía 21. ¿Algún screening genético que se puede hacer a una mujer para saber si está en el peligro de...? Durante el control prenatal, en las ecografías que hacen los ginecobstetras, hay algunos parámetros que ellos buscan para descartar precozmente el síndrome de Down y otras malformaciones. En otros animales el inbreeding favorece las virtudes. En los caballos, por dar un ejemplo, no el excesivo, pero el inbreeding suma. En el ser humano no es así. El hijo del primo. Hablando estadísticamente y en cifras grandes, generalmente no va a pasar mucho, pero sí podríamos hablar de aumento de riesgo de algún tipo de alteración genética. Me acuerdo que Luis Alberto Sánchez, el escritor, decía, atribuía su ceguera a ser hijo de primos. Bueno, en algunas etnias se ve que como solamente hay reproducción entre ellos y si a veces el número es pequeño, hay muchas alteraciones genéticas o enfermedades se Esos son los homocigóticos, ¿no? Sí, podríamos decir de alguna forma.